En el año de 1957, cuando Europa aún sacudía las sombras de la posguerra y París resplandecía como la capital del arte, del cine y de los sueños imposibles, un hombre maduro, de mirada profunda y verbo encantador, caminaba entre los callejones de Montparnasse, sin sospechar que aquel viaje sería el principio de su mayor tragedia. Su nombre, Carlos Orellana, un actor mexicano consagrado, respetado por su talento, por su voz grave y por su porte distinguido, pero también señalado en los círculos íntimos del espectáculo como un hombre de carácter explosivo, celoso y dominador. Había llegado a París en busca de inspiración, pero el destino le tenía preparado un encuentro que lo arrastraría al borde de la locura, la humillación y el escándalo. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles, a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet, sobre la vida y obra, pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. En una tarde gris, entre cafés repletos de artistas y estudiantes, la vio por primera vez. Se hacía llamar Adriana, una jovencita mexicana de apenas 18 años de edad, que había llegado a Francia para estudiar actuación en la prestigiosa escuela de Teatro Nacional. Era hermosa, de rostro luminoso y voz dulce, con una inocencia que contrastaba con la dureza del mundo que la rodeaba. Orellana, casi 30 años mayor que ella, quedó cautivado. Su presencia lo desarmó. La juventud de Adriana lo deslumbró como una lámpara sobre un corazón viejo. Ella, por su parte, veía en aquel actor famoso una figura paternal, un guía, un protector en tierra extranjera. Pero lo que comenzó como admiración, pronto se convertiría en una pesadilla de proporciones inimaginables. El romance nació en silencio, bajo la lluvia literal, entre paseos por el Sena y promesas eternas pronunciadas en cafés donde nadie los conocía. Orellana le hablaba de México, de la fama, de los escenarios, del brillo de la farándula. Adriana lo escuchaba con fascinación. En pocas semanas, él la convenció de casarse, pese a las advertencias de sus amigos, que sabían de su temperamento posesivo y de su historial amoroso complicado, pues cabe mencionar que en México él era casado. La boda se realizó discretamente en un pequeño distrito de París, lejos de los reflectores, con apenas 2 testigos desconocidos. No hubo fiesta ni luna de miel lujosa, solo una promesa, que al regresar a México, ella sería presentada como su esposa ante la élite artística y política de México. Pero la realidad fue muy distinta. Desde la primera noche el matrimonio se transformó en una celda invisible. Carlos Orellana, acostumbrado a ser admirado, no toleraba el brillo ajeno. Adriana, con su belleza natural y su creciente seguridad, comenzó a llamar la atención de los maestros de teatro parisinos. Un productor francés incluso le ofreció un pequeño papel en una obra experimental. Fue ahí donde se encendió la chispa de los celos enfermizos. Orellana comenzó a controlar cada movimiento de la joven,
a revisar sus cartas, a prohibirle salir sola, a interrogarla con una mirada que helaba la sangre. Los primeros episodios de violencia fueron sutiles: un grito, una mano apretada con fuerza, una amenaza velada. Pero con el paso de los días, el actor se transformó en un hombre irreconocible. Los vecinos del edificio donde vivían comenzaron a escuchar discusiones a altas horas de la noche. Se decía que en una ocasión Orellana arrojó por la ventana las cartas que Adriana recibía de su madre en México, furioso porque ella no le había mostrado su contenido. Otro día el conserje del edificio la vio salir con los labios partidos y los ojos hinchados, mientras él, sereno, bajaba minutos después a fumar un cigarro, fingiendo que nada había pasado. París, la ciudad del amor, se había convertido para aquella joven en una prisión dorada. Sus días se llenaron de miedo, de silencios forzados y de lágrimas contenidas en la penumbra. 9 meses duró aquel infierno, 9 meses en los que el alma de Adriana se fue apagando y el brillo que le había hecho especial se disolvió entre las sombras de un matrimonio que nunca debió existir. En la primavera de 1958 decidieron regresar a México. Orellana argumentó que era tiempo de retomar su carrera. Ella, débil y confundida, aceptó. El viaje en barco fue silencioso. Ni una palabra amorosa cruzó entre ellos. En los salones del buque, quienes los veían comentaban que aquel matrimonio parecía más una relación entre padre e hija que entre amantes. Fue entonces cuando el verdadero horror se reveló. El matrimonio no tenía validez legal en México. Las autoridades, al revisar los documentos, encontraron irregularidades en la certificación francesa. El registro había sido mal tramitado, sin la validación de los consulados correspondientes. En pocas palabras, aquella unión nunca existió ante la ley mexicana. Aunado a ello, como mencionamos, Carlos tenía esposa en México. Cuando Adriana lo descubrió, su mundo se derrumbó. Orellana lo sabía desde el principio. Había aprovechado su desconocimiento y su inocencia para tenerla bajo su poder sin cometer ningún delito. El escándalo estalló entre bambalinas. Algunos actores cercanos a la joven la vieron llorar en los pasillos de los estudios y se rumoró que había sido víctima de violencia física y psicológica por parte del famoso actor. Sin embargo, la influencia de Orellana en el medio era tal que ninguna de esas voces se atrevió a salir públicamente. Adriana fue silenciada, apartada y olvidada. El propio Orellana, temeroso de un daño a su imagen, comenzó a difundir que ella era inestable, caprichosa y manipuladora, incluso que tenía problemas mentales. Muchas gracias y hasta la próxima.